Con la serie que comenzamos llamada Sabiduría y quiero que hoy podamos meditar en un pensamiento que Dios ponía en mi corazón en esta semana, y el título de esta prédica es Permaneciendo en el amor de su sabiduría. Permaneciendo en el amor de su sabiduría. Y el deseo mío, el deseo de mi corazón es que podamos aprender a perseverar en la sabiduría de Dios frente a las propuestas que recibimos continuamente del mundo, del exterior, aún del interior de nuestros corazones, de nuestro propio corazón, que en medio de todas esas propuestas podamos perseverar en la sabiduría que viene de Dios. Yo siento que y sé y entiendo y creo que entendemos que en nuestra vida siempre hay dos opciones. Siempre tenemos dos opciones en la vida en cuanto a lo espiritual. Quizás en otras cosas tenemos varias opciones. Vos vas a un restaurante y te dan la carta y vos tenés un montón de opciones para pedir algo que te guste. Pero en lo espiritual siempre hay dos opciones. Nunca hay más de dos. A veces pensamos que hay más de dos, ¿no? A veces pensamos que hago lo que a Dios le agrada, o lo que Dios quiere, o a la voluntad de Dios, o hago la voluntad de Satanás, del mal. Vieron que la gente dice, no, pero yo no soy una persona buena, porque, no hago cosas malas. No estoy detrás del mal. No me considero dentro del mal. Entonces por ahí tenemos esta idea de que o sigo a Dios o sigo a Satanás o hago lo que me parece más o menos que está bien, ¿no? No soy un seguidor, un fanático de Dios, pero no soy una persona mala, ¿no? Ando en mi propia ruta, en mi propio camino. Pero ustedes saben que la Biblia nos enseña que en lo espiritual siempre tenemos solo dos opciones: o seguimos a Dios, o estamos con Dios, o caminamos los caminos de Dios, o caminamos los caminos de Satanás, la voluntad de Satanás. O estamos en el reino de la luz, o estamos en el reino de las tinieblas. No hay dos opciones. Y cuando creemos que sí tenemos otra opción, que es la mía, ni con Dios ni con el diablo, en realidad con el que estoy caminando es con el diablo. Porque cuando no hago la voluntad de Dios, automáticamente estoy siendo guiado, impulsado, conducido por Satanás, aunque yo en mi corazón creo que no. Perdonen que empiece así con los botines de punta. Al hueso. ¿Cómo termina? No sé. Podemos terminar ahora. Y quiero que podamos entender esto. Pablo, cuando empezamos la Biblia, nomás cuando empezamos a leer el primer capítulo de Génesis, nos encontramos con dos opciones. Dios le pone dos árboles a Adán y a Eva. ¿Se acuerdan en el huerto? Le pone dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense que no dice el árbol del diablo, es el conocimiento del bien y el mal. Es el árbol que cuando Eva lo miró, cuando fue engañada por Satanás, ella lo miró y dijo, qué bueno, puedo alcanzar sabiduría, mi propia sabiduría, mi propio conocimiento, mi propio entendimiento. Pero no era más que el camino que los conducía a ellos a una vida de tinieblas, a una vida de dolor y de muerte. Fíjense que apenas la Biblia empieza, ya Dios pone estas dos cosas delante de él. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios tiene que poner eso? ¿Por qué Dios tiene que poner esas dos opciones? Miren, lo que hizo Dios simplemente fue poner en claro lo que ya existía. Ya había un mal, ya había una oscuridad y había una luz. Él simplemente dice, estas son las dos opciones que ustedes van a tener, porque esto ya está, ya existe. Ustedes van a tener que elegir.
Pablo le llama andar en la carne o andar en el espíritu, ¿no? Nuestra propia sabiduría o la sabiduría de Dios. En estos días anteriores hablaba con unos hermanos y hablamos de esto, de que estamos viviendo un tiempo muy especial. Esto de que esta revelación que el Señor nos ha traído sobre los tiempos finales, a veces creo que para nosotros es muy idílica o muy romántica. Ser la generación que va a ver el regreso de Jesús. Vamos a predicar hasta lo último de la tierra. Somos la generación que va a predicar hasta lo último de la tierra. Y yo creo en eso. Y considero que eso es así, que vamos a ser esa generación. Pero también debemos entender que vivir en los tiempos finales y entender esta revelación que Dios está trayendo de que estamos entrando en los tiempos finales, en el fin de los tiempos, debe ser para nosotros un entendimiento también de que estamos entrando en el tiempo más oscuro de la historia. Yo quiero decirte esto, estamos entrando en el tiempo de mayor oscuridad de la historia. Si vos, yo ya no veo, no quiero ver nada, ¿viste? No quiero prender el tele, no quiero ver noticiero, no quiero ver todas esas cosas. Pero uno se entera, ¿viste? Porque la gente anda hablando. ¿Viste qué? ¿Viste qué? Y vos te das vuelta y no me hace falta prender el tele, me hace falta escuchar la vida de las personas. Y a veces me siento con alguien y lo escucho, y personas que llegan a Dios, y yo digo, wow, qué oscuridad que estamos viviendo. Y estamos entrando en un tiempo de máxima oscuridad, máxima oscuridad. Y el peor tiempo, el tiempo de mayor oscuridad. Y creo que esto es algo que nosotros no podemos perder de vista. Porque aparte de ser un tiempo de avivamiento, yo creo que que esto es un tiempo donde va a haber avivamiento. También va a ser un tiempo donde los hijos de Dios vamos a requerir una fortaleza especial en Dios. En nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a requerir estar firmes y fieles al Señor. En medio de un montón de propuestas anti Dios, que cada vez se van a intensificar más y más. Y esto nos debe llevar a estar muy atentos. Muy atentos. Porque aún cosas que se van a vestir de espiritualidad, cosas que se van a vestir de buenas, van a estar siendo guiadas por el mismo Satanás. Y si nosotros no somos gente que está firme en la verdad, firme en el Señor, firme en nuestra comunión con Dios y su palabra, recibiendo sabiduría de Dios para enfrentar estos tiempos, podemos ser engañados nosotros también. Miren, siempre de que hubo un juicio de Dios, cuando leemos la Biblia y nos encontramos con los juicios de Dios, nos vamos a encontrar de que esos tiempos eran tiempos de máxima oscuridad. ¿Ustedes recuerdan el primer juicio de Dios sobre la tierra? ¿Cuál fue? Noé. Dios envió un juicio. ¿Y qué dice la Biblia sobre ese tiempo? Dice que la tierra se había llenado de violencia y de maldad. No solamente los hombres, dice que toda la tierra, los animales, toda la creación entró en una oscuridad tremenda. Había un solo hombre justo, que era Noé. Imagínense la presión que tuvo que enfrentar Noé. Ni siquiera en su casa las cosas estaban bien. Siempre antes de ese juicio, el tiempo era un tiempo de mucha oscuridad. Fíjense cuál fue el segundo juicio de Dios: Sodoma y Gomorra. Antes de que Dios enviara juicio sobre esas ciudades, la oscuridad en ese lugar fue terrible.
Cuando un ángel va a sacar a Lot, ¿se acuerdan lo que pasó? Dice que los habitantes de ese lugar querían violar a estos hombres, a estos ángeles. Y Lot en su desesperación le ofrece sus hijas. Pero no, querían violar a estos ángeles. Antes de que Dios sacara a su pueblo de Egipto y enviara juicio sobre Egipto, en Egipto fue un tiempo de máxima oscuridad donde el pueblo clamaba por una liberación. Antes de la conquista de Canaán, los pueblos de Canaán vivían en una máxima oscuridad, por eso Dios trae juicio sobre esos pueblos. Y el sistema se había vuelto totalmente anti Dios y la presión sobre los hijos de Dios era muy fuerte y extrema. Miren lo que dice 2 Pedro hablando de Lot, 2 Pedro 2 del 7 al 9. Dice, además rescató al justo Lot, abrumado, escuchá lo que dice, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, abrumado. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Dice el texto. Miren este hombre, la presión que sufría. Y yo quiero decirte que nosotros nos tenemos que preparar en este tiempo para vivir bajo esta presión. Yo no sé si vos a veces la sentís, yo no sé si en la semana la sentís a veces. Pero estamos entrando en un momento en donde nos estamos acercando a un tiempo de máxima oscuridad, donde la presión va a ser grande. Yo creo también que el avivamiento va a ser proporcional a la presión. Pero vamos a tener que fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas para poder resistir en este tiempo malo, vestirnos con la armadura de Dios y no estar livianos, desatentos. En otra, no podemos no orar en este tiempo, no podemos no buscar a Dios, no podemos no leer su palabra, no podemos no tener intimidad con Él, no podemos no congregarnos con otros hermanos, no podemos. No podemos ser livianos en este tiempo. Necesitamos ser un pueblo que camina en la sabiduría del cielo para no caer ante la presión del mundo, ante la propuesta de Satanás, ante las diferentes oportunidades que vamos a recibir todo el tiempo para hacer otra cosa que no sea la voluntad de Dios. No es un tiempo para relajarnos, es un tiempo para perseverar, hermanos, en humildad y en dependencia de Dios, para no caer de la sabiduría que viene del cielo, para tomar las decisiones correctas, para caminar en su palabra. Miren lo que dice 1 Corintios 10 del 11 al 13. Dice, esas cosas le sucedieron a ellos, hablando del pueblo de Israel, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y fíjense el consejo que da, dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dice, y Dios es fiel. Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Hermanos, si nosotros aprendemos a caminar en humildad y en dependencia de Dios, el Señor promete darnos una salida para no caer y permanecer firmes en Él, fieles en Él.
llenos de su sabiduría. Miren lo que dice Mateo 24, hablando también de los tiempos finales. Dice, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Hermano, en tiempos finales se va a soltar un mensaje que aún va a afectar, va a llegar a nuestros oídos y a nuestros corazones. Un mensaje que no va a venir de Dios, un mensaje que va a estar centrado en autocomplacernos, en buscar solamente nuestro bien, en sacarnos de la sabiduría que viene de Dios, en hacernos caer del consejo de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, es decir, la palabra de Dios, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Miren lo que dice, que en estos tiempos mucha gente va a empezar a buscar maestros que le digan lo que ellos quieren escuchar, lo que nosotros queremos escuchar. ¿Qué queremos escuchar nosotros? Queremos escuchar cosas que nos hagan bien a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra comodidad, que tengan que ver con darle rienda suelta a nuestros placeres, a nuestros deseos. Y cuando alguien viene a decirte algo que no tiene que ver con eso, no lo quiero escuchar. Pero estar preparados para la venida del Señor, hermano, no significa simplemente hablar de la venida del Señor. Estar preparado para la venida del Señor significa perseverar en la palabra de Dios, en su verdad, y esperarlo a Él con vestiduras blancas, estar despiertos espiritualmente. La Biblia habla de que en este último tiempo va a haber un vino que van a tomar las naciones y lo llama el vino de Babilonia. Y dice que los que tomen ese vino serán aquellos que van a estar llenos de las pasiones, de las inmoralidades de este mundo. Miren, hay un texto en Apocalipsis que es muy fuerte. En Apocalipsis 14, en el versículo 6, dice, después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz, teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Hermano, en este tiempo va a haber dos mensajes. Va a haber un mensaje eterno que va a ser anunciado, que es el evangelio de Dios. Y este evangelio, ¿qué dice? Dice que temamos a Dios y que le demos a Él la gloria y que lo adoremos. Pero por otro lado va a haber otro mensaje, un falso evangelio, que es el vino de Babilonia, y que es todo aquello que nos aparta del temor de Dios, de la adoración a Dios, que nos coloca a nosotros en el centro para que nos autosaciemos. Miren, y esto es muy viejo, en este tiempo se va a intensificar, pero esto es muy viejo. En Romanos Pablo lo dice. Miren cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. Dice así, pues aunque conocían a Dios, está hablando de la humanidad. Dice, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre. Miren lo que dice: por lo cual Dios los entregó a la impureza de su lujuria, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Este evangelio falso que vamos a empezar a escuchar y que ya estamos escuchando, que el mundo predica y que también viene a nuestras vidas, nos llama a sacar a Dios del centro de nuestras vidas y a ponernos a nosotros mismos en el centro de nuestra vida. Nos llama a sacar a Dios de nuestra vida, a sacar a Dios del lugar que Él le corresponde, a sacar a Dios del lugar que Él se merece, a sacar a Dios del lugar principal de nuestros corazones, del trono de nuestro corazón. Y ponernos a nosotros mismos. Yo soy mi propio Dios y yo me sirvo a mí mismo. Y dice que cuando eso sucede, caemos en ¿qué? Dice en vanos razonamientos. Dice que el corazón se oscurece y caemos de la sabiduría de Dios. Caemos en la necedad. Nos volvemos necios. Y dice que nos entregamos a todo tipo de acciones denigrantes. Esas acciones nos dañan, nos destruyen. Todo por una cosa, por sacar a Dios del lugar que le corresponde, a Dios del centro y ponernos nosotros. Una vez que hacemos eso, caemos de la verdad, caemos de lo que es verdad y que nos trae libertad y abrazamos mentiras del diablo. Sacamos a Dios del centro y caemos en una vida de mentiras. Y mientras más nos queremos autosaciar, mientras más buscamos darnos con todos los placeres a nosotros mismos, mientras más buscamos tener más para nosotros y descartar a Dios de nuestra vida, más vacíos, más destruidos, más denigrados. Me contaba el Guille que vino de Estados Unidos y que estuvo en un barrio muy pobre, que nunca había ido en Filadelfia, y dice que era algo impresionante, que la gente estaba drogándose en las calles, en las puertas de sus casas. Dice que había una chica jovencita de 20 años aproximadamente, arrodillada, tirada, semidesnuda, con una jeringa tirada ahí en la vereda, tirada, y toda la gente pasaba por el lado y la miraban simplemente. Y esa imagen, yo veía esa imagen en mi mente, que también la vemos y la encontramos acá. Pero esa imagen es la imagen que Satanás quiere. Así nos quiere ver Satanás. Destruidos. Pero el mensaje de él es ponete en el centro de tu vida. Saca a Dios del lugar principal de tu corazón. Pero ese es el fin. Ahora, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, cuando hacemos de Él nuestro foco, nuestro enfoque, cuando lo miramos a Él y cuando buscamos de Él la verdad que sale de su boca, su palabra, y nos volcamos a Él entendiendo que en su palabra, en su consejo, en su sabiduría, para nosotros hay bendición, hay vida, hay plenitud, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay esperanza. Cuando hacemos eso, empezamos a vivir de verdad la vida que Él ha diseñado para nosotros. Miren, hermano, cuando Satanás logra que nosotros dejemos de mirar a Dios como la fuente de nuestra vida, como nuestro centro, y logra enfocarnos en nosotros mismos, caemos, ¿saben qué? En una vida independiente de Dios. Independiente de Dios.
Y entramos en una vida de oscuridad, en una vida de engaño, lejos de todo lo que Dios dispuso para nuestro bien. Lejos. Miren el caso de Adán y Eva. Quiero que vayamos a ese texto. Y volvamos ahí. Miren, dice que Dios puso en el medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice que después el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y Dios es claro, es muy claro con el hombre. Le dice: esto que está delante tuyo, mirá, mientras vos comas del árbol de la vida, mientras vos comas del árbol de la vida, vas a tener vida plena, vas a tener vida abundante. Pero cuando elijas el árbol del conocimiento del bien y del mal, dejarás de estar unido a mí, vas a morir. Y muerte en este contexto significa separación. Te vas a separar de mí y vas a tener que enfrentar la vida sin mí. Y vas a empezar a tratar y a intentar de hacer el bien por tus propios medios, pero va a estar lejos de mí. Deuteronomio lo dice así. Dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Esto fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Sin embargo, cuando en un momento Eva está caminando en el huerto, viene la serpiente y la empieza a tentar para que comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eva en la primera respuesta le dice no, porque Satanás le dice: con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. Eva le dice: no, podemos comer de todos los árboles, pero de este no. Porque Dios dijo que moriremos si comemos de él. ¿Y saben qué le dice Satanás? Le dice ya descaradamente, una mentira descarada, le dice: no morirán, no morirán. Dice: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Es decir, no van a morir, no van a quedar separados de Dios, porque ustedes mismos van a ser sus propios dioses. Ustedes van a ser Dios. No van a necesitar más a Dios. Y acá, miren hermano, y acá comienza esta falta del temor del Señor que hablábamos el viernes anterior. La falta de temor de Dios y no reconocer a Dios como Dios y pensar que nosotros podemos ser nuestros propios dioses y determinar por nuestra propia sabiduría lo que está bien y lo que está mal. Y dice que la propuesta de la serpiente fue tan insistente. Dice que la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y que su fruto parecía delicioso. Y ¿qué quiso? La sabiduría que le daría. Así que tomó el del fruto y lo comió. Después le dio un poquito a su marido, que estaba con ella, y él también, Carlito, comió. Porque quisieron la sabiduría, su propia sabiduría. No quiero depender más de que Dios me diga, no quiero depender más de Dios. Yo quiero saber yo. No quiero necesitar a Dios, yo quiero ser mi propio Dios. Y cuando eso sucedió, cuando ellos eligieron su propia sabiduría para reconocer y actuar conforme a lo que ellos creían, ellos cayeron de la bendición de Dios. Cayeron de ese lugar, perdieron esa bendición que ellos vivían, ese jardín, ese Edén que ellos vivían. Y perdieron el acceso al árbol de la vida. Porque Satanás nos engaña, querido, nos engaña. Nos quiere llevar siempre a pensar. Miren, ¿saben a dónde nos quiere llevar a pensar Satanás? ¿A dónde nos quiere llevar Satanás? A pensar
que Dios se está guardando algo que no quiere darnos. Nos quiere llevar a un lugar de desconfianza de Dios. Nos quiere llevar a ese lugar y ese terreno donde yo desconfío de que lo que Dios me dice y lo que Dios me propone y del camino que Dios tiene para mí no es tan bueno como el camino que a mí me parece. Entonces desconfiamos de Dios, desconfiamos del amor que hay en su sabiduría y nos apoyamos en nuestra propia sabiduría y arruinamos las cosas. Yo quiero decirte algo. Cuando perseveramos en escuchar la voz del enemigo, hermano, nos confundimos. Eva perseveró, ella charló con Satanás. Y entonces empezó a considerar que lo que Dios decía no era tan así, que no era tan conveniente obedecer a Dios. Siempre Satanás va a llevarte a un punto donde va a tratar de convencerte que no es conveniente hacer la voluntad de Dios. Que es mejor lo que vos estás pensando, lo que vos estás sintiendo, lo que vos estás considerando. Y cuando charlamos lo suficiente con Satanás quedamos convencidos, así como quedó convencida Eva. Satanás siempre querrá independizarnos de Dios, porque eso es lo que él hizo. Y siempre querrá llevarnos a que nosotros comencemos a idolatrar nuestras geniales, nuestras lógicas ideas y desechar el consejo y el plan de Dios. Y mientras más dejas que esos pensamientos aniden en tu mente y en tu corazón, más convencimiento. Y empezás a cambiar aquellas cosas que antes para vos eran claras, empiezan a no ser tan claras. Nuestras emociones, nuestros sentimientos empiezan a cambiar. Y empezamos a movernos en nuestra propia sabiduría, que no es más que una propuesta del diablo para destruir nuestra vida. ¿Y saben qué? Quiero ir terminando. Nuestra tarea en esto es salirnos del juego del diablo y no dejar que sus propuestas afecten nuestra mirada, nuestros sentimientos, nuestro corazón. ¿Recuerdan a Jesús cuando fue tentado en el desierto? Cuando Satanás vino a tentarlo, sencillamente Él declaró la palabra de Dios y se paró en la palabra de Dios. Ni siquiera se puso a analizar la propuesta de Satanás. No conversó con Satanás. Pararte en la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, creer en lo que Dios te dice, creer en el camino que Dios te marca, creer en la propuesta de Dios, aferrarte a su sabiduría. Es vivir en el amor de Dios, es vivir en los planes que Dios tiene para nosotros, es caminar en un camino de vida, es comer del árbol de la vida. Yo quiero animarte en este tiempo a esto, a que empieces a dejar a un costado, empieces a dejar a un lado lo que vos pensás, lo que a vos te parece y lo que vos sentís sobre las cosas, y que empiece a confiar que Dios tiene un camino mejor para vos. Que Dios tiene una verdad que te va a llevar a un camino de libertad, de sanidad, de restauración, de vida plena, de vida abundante. Quiero animarte a que empieces a desconfiar un poco de vos mismo y que empieces a darle lugar a Dios y a buscar a Dios, porque Dios tiene una vida diferente para vos. Me encanta David. ¿Recuerdan David cuando tenía que salir a una guerra? Dice que él siempre subía a la fortaleza de Sión, que era la presencia de Dios. Y en ese lugar recibía visión de Dios y entendimiento de Dios y consejo de Dios para actuar y para obrar. Yo quiero pedirte en este tiempo con todo mi corazón y animarte en este tiempo con todo mi corazón a que
puedas empezar a subir a la presencia de Dios, a buscar el consejo de Dios, la palabra de Dios, la guía de Dios, la sabiduría que viene de Dios en tu vida. Porque Dios tiene buenos planes para vos, porque Dios tiene buenas cosas para vos, porque Dios ha diseñado algo hermoso para vos. Santiago dice en el capítulo 1, en el versículo 5, dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Google, a un amigo, a un buen amigo. No, dice que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudarlo. Hermanos, ir a Dios en busca de sabiduría es ir a comer del árbol de la vida. Es elegir el árbol de la vida y no el árbol de mi propia sabiduría. Y quiero que entiendas que el Señor se deleite en esos hijos que van a Él y que le dicen: Señor, yo necesito tu sabiduría. Yo necesito tu revelación. Yo necesito tu consejo, yo necesito tu guía, yo necesito tu dirección, yo necesito tu palabra, yo necesito que vos me hables, que vos me orientes, porque Señor, yo sé que vos tenés cosas buenas para mí, yo sé que vos querés bendecirme, yo sé que vos querés darle sentido, propósito a mi vida. Yo sé que vos me querés dar libertad. Yo sé que vos me querés sanar. Yo sé que vos me querés restaurar. Yo sé que vos querés que yo disfrute de una relación profunda con vos que le dé sentido a todo en mi vida. Dios se deleita en esos hijos que van a su presencia, que van a Él, que le van a buscar, que van a buscar sabiduría en el lugar correcto. Que ponen a Dios en el lugar que debe estar, en el centro de sus vidas. Que no sacan a Dios de su ecuación, que no sacan a Dios de sus decisiones, que no sacan a Dios de sus caminos. Estos hijos son los que reciben libertad, bendición. Estos hijos son los que alegran el corazón del Padre, los que van a su presencia. Y dice que el Señor que Él da abundantemente, generosamente y sin reproche. ¿Sabes que si vos vas a pedir sabiduría, no importa que vos digas, pero no puedo ser tan tonto para preguntarle esto a Dios? No importa, el Señor no le importa eso. El Señor te va a dar sabiduría para todo lo que necesites si vas a Él. Y esa sabiduría, como leíamos del viernes anterior, esa sabiduría es para bendición de nuestra vida. Y quiero terminar con este texto. Dice Isaías 9:6, dice, hablando de Jesús, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Es una profecía sobre Jesús. Y me encanta el nombre, el primer nombre que él le da al Mesías, que él le da a Jesús. Dice: y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Fíjate este nombre. Yo siempre pensé que era admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, pero no. Son dos palabras juntas. Es un admirable consejero. Y yo quiero que vos puedas mirar a Jesús en esta noche. Yo te pido que cierres tus ojos donde estés, ya sé que estás acá o que estás viendo este video, y que puedas mirar a Jesús como ese admirable consejero que te está esperando siempre. Él es el árbol de vida.
Él es el que tiene palabras de vida eterna. Él es aquel que con una sola palabra suya puede bastar para sanarte, para transformarte, para liberarte. Él es el admirable consejero. Él es el que tiene un consejo certero, real, preciso para tu vida. Él quiere guiarte por los mejores caminos, por el mejor sendero. Él es un padre de amor que tiene el mejor consejo para tu vida. Y yo sé que la presión que estamos viviendo en estos tiempos es mucha, que las ofertas son muchas y que el engaño está por todos lados. Y que Satanás viene y te susurra muchas cosas a tu corazón, a tu oído. Y que Él te llama a ponerte en el centro de tu vida y autocomplacerte y autosaciarte con todas las ofertas que vienen del mundo. Pero yo quiero decirte que si vos pones a Dios en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón, y vas a Él y reconoces que Él es Dios, que es un admirable consejero, que es un Padre eterno, que es un príncipe de paz, que si vas a Él, Él de verdad va a guiarte y a llevarte por sendas de vida, por sendas de libertad, por sendas de propósito, por sendas de sanidad, por sendas de justicia, por sendas de verdad. Y en este tiempo que viene vamos a charlar sobre muchas cosas. Vamos a charlar sobre cómo recibir sabiduría de Dios para tomar decisiones, para manejar nuestro tiempo, nuestro dinero, para manejar nuestras relaciones. Yo sé que Dios quiere instruirte para que vivas una vida en plenitud, la vida que Él ha diseñado para vos, pero necesitas abrir tu corazón y entender de que debes escuchar su consejo en este tiempo y apagar todas las demás imágenes, todas las demás voces, cerrar todas las demás pantallas y empezar a conectarte con el Señor. Pon a Dios en el centro de tu vida. Y come del árbol de la vida. Come del árbol de la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vos sos un Dios bueno. Un Dios que tiene buenos planes para nosotros. Que desea lo mejor para sus hijos. Hoy queremos renunciar a vivir en nuestra propia sabiduría y aceptar que de vos viene la verdadera sabiduría, el consejo admirable. Señor, de vos viene, Señor, la verdad que nos trae libertad. Señor, de vos viene el mejor consejo. Señor, vos sos Dios. No somos nosotros, sos vos, Dios. Te ponemos en el centro de nuestro corazón. Te amamos, Señor, y queremos confiar en tu amor para con nosotros, Señor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús.
En tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén.